A mediados del año pasado, un amigo y su familia decidieron cambiar de casa y se fueron a vivir al tercer piso de un pequeño edificio. Con la ayuda de algunos amigos, hicieron la mudanza, descargaron algunos muebles de una camioneta y empezaron a subir las escaleras del piso. Mi amigo me contó que subir las escaleras cargando los muebles no es algo para nada agradable. De hecho, nunca es cómodo tener un peso sobre los hombros, ¿no es cierto? Puede ser que algunas personas no lleven pesos materiales sobre sus hombros, pero están cansados y cansadas por un peso que les molesta mucho más que el peso físico. Están cargados con el peso de la culpa. Este peso tiene algunas características. Cuanto más tiempo permanezca sobre ti, más pesará. La culpa succiona la energía del alma hasta postrar al ser humano. Otra característica de este peso es que no podemos librarnos de esa carga por nuestra propia cuenta. Solo Jesucristo puede hacerlo. El rey David tuvo una experiencia de la que podemos extraer importantes lecciones sobre el peso de la culpa y cómo librarnos de ella. Así es que quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy y yo tengo para ti un obsequio especial. Esta revista titulada El Sábado de la Creación. ¿Cuán importante es el sábado para nosotros? ¿Será que hay beneficios en guardar y reposar en el día sábado? Estas y otras preguntas tú podrás responder a través de este estudio bíblico que es totalmente gratis para ti. Solicítalo a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o a través de nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Más fácil todavía, en la parte inferior de tu pantalla aparece un código QR, apunta con tu celular e inicia tu solicitud. Entonces, mi amigo, mi amiga, ¿qué esperas para solicitar gratuitamente este estudio bíblico? Actualmente es relativamente común escuchar explicaciones alternativas para el origen de la vida y del universo. Por esta razón, parece bastante correcto decir, el mensaje cristiano no comienza con un acepta a Jesús como tu Salvador, sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un consenso entre los estudiosos de la cosmovisión cristiana en que todo comienza con la comprensión de la creación divina. Algunas de las explicaciones incluso tratan de fusionar la explicación bíblica con el modelo evolucionista, creando lo que se conoce como evolución teísta, que sería Dios impulsando el proceso a lo largo de la evolución. Sin embargo, el relato bíblico del libro de Génesis, capítulo 1, afirma que Dios creó todo en 6 días y que todo fue hecho por el poder de su palabra. Esta visión da sentido a los estudios de cosmovisión cristiana y al propio cristianismo. Nancy Pearcey indaga y responde de forma esclarecedora sobre este tema, diciendo: ¿cómo empezamos a construir una visión cristiana del mundo? El pasaje clave es el relato de la creación en el Génesis, porque es el punto que debemos examinar para conocer cuál era el propósito original de Dios al crear la raza humana. La negación de la visión creacionista del origen de la vida provoca incluso una disminución del valor ontológico del ser humano. No es raro escuchar generalizaciones diciendo que en todos los aspectos hubo una evolución del pensamiento humano en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Sin embargo, no es exactamente así como se observa esta relación. Por ejemplo, a partir de la Edad Moderna, el tema de la creación se trató claramente de forma menos importante. Para los europeos medievales, la vida tenía sentido, estaba llena de propósito y era infinita. Pero para los modernistas, los seres humanos son accidentes, el producto temporal y casual de una naturaleza ciega y sin propósito.
En este sentido, el pensamiento medieval retrata muy bien el pensamiento de la cosmovisión cristiana. Esta noción del valor de la vida solo puede sostenerse desde el concepto creacionista del origen. De la narración bíblica de que Dios creó todo en 6 días y descansó en el séptimo, se desprende tanto el valor que tiene por el ser humano como su función en la tierra. Hay un mandato cultural dado por Dios a los seres humanos en el libro de Génesis. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato de Dios a los humanos no es una autorización de explotación depredadora, sino una tarea de cuidado de la naturaleza. El mandato cultural recibido por el ser humano no significa que tenga derecho a hacer lo que quiera con la naturaleza, sino que es la capacidad que se le otorgó como algo potencial recibido para dar continuidad a la historia recién creada. Es decir, los seres humanos, en cierto modo, continuarían el acto creativo de Dios, desarrollando la cultura a partir de la creación original. Sandlin hace una diferenciación entre creación y cultura. Para él, la creación es todo lo que salió de las manos de Dios y la cultura es todo lo que el ser humano produce a partir de la creación de Dios. En este sentido, el limón, por ejemplo, no es cultura, pero la limonada sí lo es. El viento no es cultura, pero la energía eólica sí lo es. El mandato cultural fue dado a los seres humanos cuando el mundo era todavía perfecto, es decir, formaba parte de la voluntad perfecta de Dios para que los seres humanos produzcan cultura. El Creador hizo una naturaleza perfecta, pero no cerró la posibilidad de que se desarrollaran nuevas cosas a partir de lo que ya había sido creado. Era parte de la tarea de los seres humanos en el mundo perfecto modificar y crear a partir de lo que Dios ya había creado. Esta posibilidad de crear formaba parte de la imagen de Dios depositada en el ser humano. Sobre el mandato cultural, Sandlin explica: el hombre interactúa con la creación de Dios para imponer la voluntad de Dios en ella con amor. El hombre no la abandona, interactúa con ella, añadiendo la creatividad y la capacidad que Dios le ha dado para perfeccionarla. Esto significa que, aunque la creación salida de la mano divina era muy buena, todavía no era todo lo que Dios quería. En resumen, la creación no era suficiente. Dios también quería la cultura. En este sentido, el mandato cultural es algo intrínsecamente religioso. En la producción de la cultura, los seres humanos solo cumplen la voluntad de Dios. Es lógico que la cultura producida en un mundo perfecto sea perfecta y la cultura producida en un mundo imperfecto sea imperfecta. En esta perspectiva, la cultura producida por el ser humano necesita someterse a los principios establecidos por Dios en su palabra. En un mundo imperfecto, la Biblia se convierte en la regla para clasificar la cultura que agrada a Dios. El ser humano debe producir en la tierra y para la tierra. Sin embargo, esta producción no debería ser dolorosa. En otras palabras, los seres humanos deben producir cultura. Dios hizo al ser humano con la intención de que fuera productivo y utilizara la naturaleza a conciencia y en su propio beneficio. En este sentido, la cultura es algo divino. Para tener cultura, no hace falta saber apreciar la música clásica, ni saber recitar poemas de memoria, ni conocer la historia y la geografía. Para tenerla, basta con ser un ser humano, porque no se puede ser un ser humano sin cultura. De este pensamiento se deduce que toda producción cultural que no hiera los principios bíblicos es una chispa del mandato cultural de Dios a los seres humanos. Antes del pecado, la producción cultural se hacía de forma indolora y placentera. Sin embargo, el pecado entró en escena. Tras la caída, el mandato cultural se mantuvo, pero las condiciones cambiaron.
La naturaleza humana era perfecta y estaba en armonía con todos los demás seres creados. Sin embargo, después de la caída, los seres humanos rompieron 4 niveles de relación. En primer lugar, se rompió la relación con Dios, pues el ser humano se escondió de Él y le tuvo miedo. En segundo lugar, se rompió la relación con el prójimo. Poco después de la caída de Adán, culpó a su esposa por el error que había cometido. En tercer lugar, se rompió la relación consigo mismo, pues el ser humano se avergonzó de su propio cuerpo. Y en cuarto lugar, se rompió la relación con la naturaleza, cuando necesitaron sacrificar 2 animales para producir ropas y cubrir la desnudez humana. A partir de ese episodio, el ser humano se convirtió en un ser caído, condenado a la muerte eterna y separado de Dios. Su naturaleza se volvió propensa al mal y carente de bondad intrínseca. El mal se convirtió en una realidad a la que se enfrentan en el planeta Tierra todas las personas y sigue siendo una cuestión filosófica difícil de resolver. El problema del mal es ciertamente complejo, incluso en las páginas de la Biblia. Cuando uno mira las tragedias que suceden en el planeta y en la vida privada de las personas, debemos situarlas en la entrada y la existencia del pecado y también en la condición caída de los humanos. Al hacerlo, se tendrá una correcta comprensión de los fenómenos que han ocurrido y ocurren en la humanidad, especialmente los que han sido o siguen siendo generadores de dolor y sufrimiento. Otra referencia que forma el lente a través del cual un cristiano ve la vida es la redención. Desde que el mal entró al planeta Tierra, Dios inició un plan para erradicarlo y devolverle a los seres humanos la condición que tenían en el Edén antes del pecado. Este plan pasó por la formación de un pueblo que representaría a Dios en la tierra y más plenamente en la vida, muerte y resurrección de Cristo. De esto resultó la obra de Jesús como intercesor y finalmente la expectativa de la segunda venida de Jesús. El propio Cristo destacó el objetivo de Dios como meta de su ministerio terrenal. En el diálogo con Nicodemo, el maestro afirmó en Juan capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto bíblico es una especie de resumen del plan de redención y la perspectiva de la redención debe formar parte de la mirada cristiana sobre el mundo, en el sentido de que nos debería ayudar a interpretar los acontecimientos presentes en nuestro planeta Tierra. Entendiendo el origen del pecado y la naturaleza humana, pasemos ahora a la experiencia del rey David sobre el pecado y el perdón. Salmos 32, versículo 1 al 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es como David comienza a escribir el Salmos 32. Este es un salmo de memorias. El salmista está recordando momentos de su vida en los que pasó por situaciones cruciales. David comienza hablando de lo bueno que es recibir el perdón. En ese momento, el rey de Israel siente la felicidad que todos los seres humanos sienten cuando se les quita el peso de la culpa. Dios ofrece a cada uno de sus hijos la oportunidad de deshacerse del peso de la culpa que llevan sobre sus hombros. Los consultorios de psicólogos y psiquiatras están llenos de personas que no pueden conseguir paz suficiente debido a los recuerdos de su pasado. David sufrió y de su experiencia podemos extraer principios de perdón para nuestra vida. Después de hablar de la alegría del perdón,
el hombre, según el corazón de Dios, comienza a recordar los tiempos difíciles que atravesó. Él los relata de la siguiente manera en Salmos 32, versículos 3 y 4. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Podemos identificar algunos elementos que resaltan la condición emocional y espiritual de David. Él intentaba encubrir algo malo que había hecho, pero eso lo estaba destruyendo internamente. Su sensación era que sus huesos se estaban deteriorando lentamente. A lo largo de sus actividades diarias reales, no podía concentrarse. Su trabajo se veía obstaculizado por su sentimiento de culpa. El texto continúa diciéndonos que el sueño de David tampoco era agradable. El insomnio siempre acompaña a quienes llevan la carga más pesada que nadie puede llevar sobre sus hombros, la culpa. Seguramente su cuerpo ya estaba cansado por no haber dormido en paz durante largos meses. David no pudo desprenderse de los pensamientos de acusación que lo acompañaron desde el momento en que cayó y optó por ocultar su pecado. En 2 de Samuel capítulo 11 descubrimos qué era lo que estaba causando que la vida del rey David estuviera en una condición emocional tan mala. Allí encontramos la historia del pecado de David con Betsabé. Es una historia que contiene mentiras, adulterio, asesinato, ociosidad y muchos otros actos pecaminosos cometidos por David. Durante algún tiempo me pregunté, ¿por qué una historia tan vergonzosa estaba registrada en el libro sagrado de Dios? Hasta que comprendí que Dios quería enseñar a sus hijos lecciones profundas. Son lecciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El texto comienza diciendo que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En ese momento, David no debería haber estado en su casa en Jerusalén, pero tomó la decisión equivocada. El reino de Israel pasaba por un buen momento sociopolítico. La agricultura iba bien, la mayoría de los enemigos habían sido derrotados y los cofres rebosaban de oro, plata y otros bienes preciosos. Ante esta cómoda situación, el rey David se encontraba en la cima de su vida pública. A menudo recibía homenajes y aclamaciones por todos sus logros. El rey tenía una vida muy cómoda. Si hay un lugar peligroso para el ser humano, es cuando llega a la cima. Es una posición anhelada y también peligrosa. Todo el mundo sueña con llegar a la cima de la vida profesional, de la vida sentimental y de la vida espiritual. Pero la cima, a menudo, es el lugar donde comienza el descenso, porque existe la tentación de ser complaciente, autosuficiente y olvidarnos de Dios. Fue en la cima de la carrera profesional de David cuando Satanás vio el mejor momento para derribarlo. David estaba en el lugar equivocado. Era la época de los reyes en la guerra. El ejército de Israel estaba en guerra, pero su líder estaba en casa. David pensaba que ya había conquistado todo lo que necesitaba. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. Se dieron algunos pasos hasta la consumación del pecado. La Biblia dice que David se levantó tarde ese día. Estaba durmiendo cuando debería haber estado luchando, peleando la guerra. La ociosidad fue el primer error del rey. Elena de White comenta que la obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo, la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. El segundo paso de David hacia el pecado fue ver. La palabra de Dios dice que vio a una mujer bañándose. En ese momento, David se sintió tentado. La oferta de Satanás estaba ante sus ojos, pero podía rechazar las insinuaciones del enemigo.
El problema es que David fijó sus ojos en la tentación. Podría haber hecho como José, huir, escapar, pero David se detuvo mirando a aquella mujer. Aquí hay una lección importante para nosotros. Cada ser humano sabe exactamente cuáles son sus tentaciones. Algunos son tentados por las bebidas alcohólicas, otros por la pornografía y otros por el dinero fácil. Tenemos que actuar de una manera diferente a la de David. No podemos fijar nuestra mirada en lo que nos tienta. Cuanto más nos alejamos de la tentación, menos probabilidades tendremos de caer. David se alejó por un momento de Dios y cayó en el pozo del pecado. Pidió información sobre la mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, esposa de Urías elitita? En esta pregunta podemos ver claramente que querían advertirle a David. Es como si le dijeran: David, la mujer está casada. Pero el rey no escuchó la advertencia que Dios le había enviado. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de escuchar su voz. David llamó a la mujer, quien acudió sin resistirse. Por eso es que no hay excusa también para Betsabé, porque ella podría haber preferido la muerte en lugar de traicionar a su esposo. De esta manera se consumó el acto pecaminoso. Betsabé volvió a su casa y aparentemente las cosas volvieron a la normalidad. Algún tiempo después, la noticia del embarazo de Betsabé llegó a David. Ciertamente el monarca recordaba el texto de Levítico 20:10. Sabía que si se descubría su pecado, debería morir. Ideó entonces un plan para encontrar un padre legítimo para el niño. Mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, desde la guerra, y después de intentar sin éxito que aquel fiel soldado volviera a su casa y se acostara con su esposa, encubriendo así su pecado, David involucró a todo su ejército en un plan de asesinato. Le escribió una carta a Joab, su general, y la envió por medio de Urías, quien condujo su propia sentencia de muerte. Fue así que él volvió a la guerra y allí fue asesinado. David se casó con esa mujer viuda y el bebé nació. Pero Dios no permitió que su nombre se avergonzara ni que su hijo permaneciera en esa situación de perdición. David estaría perdido hasta que confesara su pecado. El profeta Natán fue enviado por Dios y con gran habilidad, digno de ser imitado por los predicadores de hoy, mostró al rey su pecado y le presentó la solución. Un año después del pecado, David pudo por fin encontrar paz. En la tercera parte del Salmos 32 se nos revela el secreto para liberarnos del pecado de la culpa. El texto bíblico dice así en el versículo 5: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, oh Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar el pecado era lo que le faltaba a David para poder volver a tener paz. Solo hay una base para el perdón: el arrepentimiento acompañado de la confesión. Sin embargo, debemos saber que el arrepentimiento incluye la expulsión del pecado de la vida. El acto de confesar va acompañado del acto de abandonarlo, pues la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Una clara convicción del deber cristiano acompaña siempre un cambio de corazón. Ahora es el momento de confesar. Incluso podemos pensar que lo que hemos hecho es tan grave que Dios no nos aceptará. Pero como dice Elena de White, no debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios promete el perdón a todos los que confiesan y abandonan sus pecados de todo corazón. Después de ser perdonado y liberado del peso de la culpa, David hizo una oración que cada uno de nosotros debería orar cada día. Está registrada en Salmo 51:10, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La petición de perdón debe ir siempre acompañada de la petición de que Dios renueve y santifique nuestro corazón. David comprendió que solo con un corazón creado y renovado por Dios podría seguir viviendo una vida irreprochable, con gran paz interior y felicidad. Hoy es el día para ti también.
Hoy es el día para que tú también puedas acercarte a Dios y pedir perdón, y Él renovará tu corazón. ¿Deseas pedirle perdón y acercarte a Dios hoy? Espero que sí. Que Dios te bendiga.